primer lugar, mi agradecimiento a las y los organizadores de estas jornadas por la invitación y el honor para cerrar estas jornadas. Importante desde muchos puntos de vista, y no solo por ser un preparativo del próximo ALAS, sino también por lo que significa un encuentro de sociología en una provincia como la de San Juan. Vivimos en un país demasiado porteñocéntrico y todos estos encuentros que potencian la riqueza que hay en lo que suele llamarse el interior del país es bienvenido. Se atribuye a un ilustre sanjuanino haber dicho que él era provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias. Y yo espero no herir la sensibilidad de los y las sanjuaninas para corregirlo y decir que en mi caso sigo siendo cordobés, por lo tanto provinciano en Buenos Aires, y cordobés, por lo tanto provinciano en provincias. Y quisiera desde ese punto de vista reflexionar sobre lo que implica analizar nuestras sociedades desde la periferia. Las nuestras son sociedades dependientes y han transcurrido una larga historia en situación de dependencia, primero colonial, después del imperialismo. El Congreso o las jornadas fueron convocadas para una reflexión sobre los últimos 50 años. 50 años atrás remiten a 1969. Y no lo digo por chauvinismo, 1969 fue el año del Cordobazo. Un año o un acontecimiento que de algún modo obró como parteaguas en la historia del tiempo presente de la sociedad argentina. Pero como soy latinoamericanista, pienso que la reflexión sobre el tiempo presente amerita una corrección de ese periodo y prolongarlo un poco más. Hace algunos años, Joan del Alcázar, un latinoamericanista de la Universidad de Valencia, convocó a un grupo de latinoamericanistas a hacer un libro sobre la América Latina del tiempo presente. Y como buen historiador, le interesaba marcar el punto de comienzo de ese proceso. Y él encontraba que la América Latina del tiempo presente comenzaba en 1959, con la Revolución Cubana. Y me parece un acierto. Efectivamente, la Revolución Cubana marcó un parteaguas en la historia de América Latina, y la América Latina del tiempo presente bien puede datarse a partir de 1959. Y esto guarda estrecha relación con el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, a lo que me voy a referir dentro de un momento. Permítanme primero, a modo de introducción, señalar algunas cuestiones como para ir entrando en tema. La expresión sociología histórica apareció por primera vez en 1938 en los Estados Unidos, en un libro dedicado a la historia del pensamiento social, escrito por un sociólogo y por un historiador. Y ahí por primera vez apareció la expresión sociología histórica o sociología de la historia, como ambos autores le llamaban, indistintamente. Esa expresión se entiende en el contexto de la sociología norteamericana, dominada por el estructural funcionalismo extraordinariamente ahistórico. Pero habría que esperar 20 años más para que Charles Rice Mills escribiera ese maravilloso libro que todavía hoy sigue siendo vigente, La imaginación sociológica, el más fuerte ataque al estructural funcionalismo, más fuerte en el sentido de que, a diferencia del precedente, iba a tener efectos más o menos inmediatos. Pocos años después, el libro de Mills es de 1959, si no recuerdo mal, en 1966 aparece en Estados Unidos el libro de Barrington Moore, Condiciones sociales de la dictadura y la democracia. Un libro formidable. Yo creo que nadie
que estudie ciencias sociales debe dejar de leer este libro. Un libro donde analizaba en clave comparativa los procesos que llevaron a la transformación de lo que por entonces se llamaba el mundo rural a el mundo industrial, o del mundo premoderno al mundo moderno. Los perros suelen asistir a mis conferencias, y no sé si eso es un elogio o no, pero en todo caso, permítame la digresión. El perro más interesante que me escuchó fue en Santa Fe. Se puso ahí adelante y escuchó atentamente toda la conferencia. Bueno, no sé, motivo en todo caso de psicoanálisis, pero bueno. En ese libro Barrington Moore se planteó analizar cómo se transitó del mundo premoderno al mundo moderno. Y esa transición se resolvía en términos de organización del poder político, en la democracia y en las dictaduras. Y él analizó el comportamiento o el modo en el que en distintos procesos se articularon tres clases sociales: los terratenientes, la burguesía y el campesinado. Y según la forma en que se articulaban estas tres clases, era el resultado. Entonces, permítanme decirlo muy rápidamente. Él tomó como ejemplos, para ilustrar y demostrar su hipótesis, el caso de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Prusia, Japón, Rusia. Y la India como caso contrastante. Y encontraba que en Inglaterra la burguesía había arrasado simultáneamente con el campesinado y con los terratenientes feudales. Los terratenientes eventualmente se convirtieron en burgueses rurales y los campesinos se convirtieron en proletarios rurales, en proletarios industriales o miembros de lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva. El resultado de eso fue la instauración de un régimen democrático. En Francia, en cambio, esos tres sujetos sociales se articularon de manera diferente. La burguesía se alió con los campesinos, terminó con el poder feudal y estableció un régimen políticamente democrático en el cual los campesinos jugaron un papel importantísimo en tanto metagarantes del orden. Quienes leyeron a Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte en la lucha de clases en Francia recordarán sus expresiones sobre el papel de los campesinos, donde suele recordarse más la expresión de que los campesinos constituyen un saco de papas y que actúan de modo conservador, y por lo general no se leyó la página siguiente donde Marx reconoce el papel que en algunas situaciones, como el de los campesinos del Languedoc, podían jugar los campesinos. El tercer caso fue el de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos no tenía ni campesinos ni terratenientes feudales. Y aquí aparece uno de los grandes méritos de Barrington Moore: la distinción entre lo que son los procesos históricos concretos y lo que es la lógica de desarrollo de los procesos históricos. Y el papel que en Inglaterra y en Francia habían jugado los terratenientes feudales, lo jugaban los plantadores esclavistas del sur algodonero. Y el papel que en los países europeos habían jugado los campesinos, lo jugaban los farmers. El sujeto social similar era la burguesía industrial de la costa este. Consecuencia, la alianza entre farmers y burgueses terminó con los terratenientes y abrió el camino a la democracia. Diferente fue el caso de Italia y de Prusia, aunque en el libro Barrington Moore analizó solo el de Prusia y el de Japón. En estos dos casos, Prusia y Japón, pero uno puede agregar también Italia, lo que se produjo fue una alianza de la burguesía con los terratenientes, en contra de los campesinos, lo que en el caso prusiano suele llamarse la refeudalización del campo prusiano.
por extensión, alemán. Y en el caso de la restauración Meiji, donde los campesinos fueron sujetos a una vuelta de tuerca de la dominación feudal. Vale la pena recordar que uno de los mayores conocedores del sistema feudal europeo, Marc Bloch, encontraba que Japón era una sociedad que tenía características feudales similares a las europeas. Digo esto por el debate que siempre ha habido en torno a qué se entiende por la palabra feudalismo. En estos casos de alianza burguesa-terrateniente, el resultado fue la instauración de sistemas capitalistas dictatoriales. El caso italiano es bien interesante, aunque lamentablemente Barrington Moore no lo analiza, y es muy interesante porque guarda mucha relación con lo que ha ocurrido en algunas sociedades latinoamericanas. Esta digresión es mía, no de Barrington Moore, y Argentina es un caso particular. Y recuerdan muy bien aquello que el conde de Lampedusa caracterizó como el gato pardo. Una alianza entre la burguesía industrial del norte de Italia con los terratenientes feudales del sur. Una solución de compromiso, revolución-restauración, revolución pasiva, diría Antonio Gramsci, al analizar el proceso de unificación italiana y de constitución de su Estado. La tercera vía era aquella en la que los campesinos habían destruido simultáneamente con el poder burgués y el poder feudal. El caso de Rusia y el caso de China. Barrington Moore entendía que además había un caso muy especial, que era el de India, donde había elementos de las tres vías anteriores, sin ser ninguna de ellas, y al mismo tiempo sin constituir una cuarta vía. Una de las características interesantes del libro de Barrington Moore fue la de haber hibridado el análisis sociológico con el análisis historiográfico. Pero además de haber hibridado lo que para muchos era una herejía, de uno y de otro lado de los campos en conflicto, a Karl Marx con Max Weber. Y su discípula Seda Skocpol, en un libro que también marcó fuertemente a la sociología norteamericana, El Estado y las Revoluciones Sociales, añadió a Alexis de Tocqueville. Y es bien interesante cuando uno ve cómo estos autores se plantearon rescatar para el análisis sociológico el papel de los procesos históricos. En buena medida, en Barrington Moore es muy clara la impronta marxiana al destacar el papel de la burguesía, que Barrington Moore prefiere denominar burguesía urbana, en realidad está hablando de burguesía industrial. Y en el caso de Skocpol, su definición y distinción entre revoluciones sociales y revolución política es claramente marxiana. Es un desarrollo de aquellas dos líneas que Marx en carta a Arnold Ruge escribió en 1844 y después, para bien o para mal, no desarrolló. La distinción entre revolución política y revolución social es una distinción que para analizar los procesos latinoamericanos se vuelve realmente muy importante. En cierto sentido, la sociología histórica ha sido un fenómeno básicamente norteamericano y se explica en el contexto norteamericano de abandono de la historicidad por parte del estructural funcionalismo. Si uno mira un poco más allá de las fronteras norteamericanas, advertirá que algunos de los grandes centros productores de conocimiento sociológico, historiográfico, científico, social, como ustedes prefieran, como son los casos de Francia y el Reino Unido, la cuestión no mereció tanto interés. Y no lo mereció por una razón muy obvia, mucho más clara en el caso francés que en el británico. Los franceses, desde siempre, desde Durkheim, desde François Simian en adelante, es decir, desde fines del siglo XIX, entendieron la relación entre historia y geografía de una manera muy estrecha. La colega recordaba hace un momento a Fernand Braudel,
Y Braudel fue uno de los grandes propulsores de la articulación entre historia y sociología. Y decía que ambas disciplinas son imperialistas. Y con la palabra imperialista quería decir, en este caso, que ambas tenían la pretensión de explicar la totalidad de los procesos sociales e históricos. Era una metáfora interesante, más allá de la urticaria que los latinoamericanos nos provoca la palabra imperialismo. Pero era una buena manera de entender la intencionalidad abarcativa, con capacidad explicativa, de ambas disciplinas que, en lugar de repelerse, se atraían o confluían. O como decía por entonces Lucien Goldman, otro de los grandes pensadores franceses de ese periodo, aunque él era rumano de origen, la sociología es histórica o la historia es sociológica. Y para él una u otra de ambas expresiones eran similares. Es bien interesante cuando uno revisa la producción francesa. Hasta donde yo sé, hay un solo texto en el que se utiliza la palabra sociología histórica. Y es un libro de Paul Bain, donde analiza pan y circo en el mundo romano. No en el mundo contemporáneo, no en el mundo del tiempo presente, la antigua Roma. Bourdieu tiene más de una página. Hace no mucho tiempo apareció sus diálogos con... No, ya me voy a acordar. No, con un historiador. Bueno, ya me voy a acordar. Cuando uno se hace viejo, se olvida las cosas. Y en ese diálogo, en un programa radial, Bourdieu defendió muchísimo la articulación entre ambas disciplinas. Esto fue a finales de los años 1980. Y estaba dando cuenta de un proceso de una reivindicación que era muy clásica en la llamada Escuela de los Annales, la de Braudel, la de antes Lucien Febvre, Marc Bloch, que estaba dando un giro importantísimo. Menos atento, en este giro, a aquello que había sido una preocupación fundamental en Bloch, en Febvre y en Braudel. Para Bloch era muy importante apelar a las mentalidades. Para Lucien Febvre, a la articulación entre historia y geografía. Y a Braudel, a la historia, o a la historiografía quizás mejor, con la sociología y también con la geografía. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en Felipe II es un intento formidable de crear una geohistoria. Intento fracasado. La geografía histórica noruega tomará años después el desafío y abrirá un nuevo campo híbrido. En los 80, la llamada Escuela de los Annales provocó un giro significativo y abandonó muchas de las premisas que habían caracterizado a sus predecesores. Y esto coincide con algunas transformaciones que se estaban operando en el mundo en esa década y que se harán mucho más notables en la década siguiente, la de 1990, una vez producida la caída del llamado socialismo real, que en todo caso tenía mucho de real y poco y nada de socialismo, si se entiende por socialismo, socialización de los medios de producción, que es algo bien distinto a estatización o nacionalización de los medios de producción. El acontecimiento, que tan fuertemente había sido combatido por Braudel, volvió a adquirir un relieve fundamental. Braudel marcó una línea de análisis de la temporalidad en tres dimensiones: el acontecimiento, la coyuntura y la larga duración. El tiempo del acontecimiento, el nouvel sonant de los periodistas, el tiempo de la media duración o coyuntural y el tiempo estructural o de larga duración, que se mide por siglo o varios siglos. Y al mismo tiempo, afecto a las metáforas geológicas, marcaba que las sociedades podían ser analizadas haciendo un corte geológico en tres capas.
una capa superior de la estructura económica, que es la que se movía más rápidamente, una segunda capa, la de la estructura social, que se movía más lentamente que la economía y en la cual se producían situaciones en las que persistían algunos resabios del periodo anterior que se habían transformado en el plano de la economía y mantenían cierta significación en el caso de la estructura social, como el caso de los artesanos. La revolución industrial fue un golpe fortísimo a la producción artesana, pero los artesanos no desaparecieron de la estructura social, aunque no tuviesen la importancia que en el pasado. Y finalmente, las estructuras mentales, que eran cárceles de larga duración. Y esta es otra metáfora fantástica. Brodel era un gran inventor de metáforas. Hay una que a mí me gusta muchísimo, entre otras cosas porque mi profesor de Introducción a la Historia, Oscar del Barco, el Oscar del Barco de aquellos años, no el de hoy, nos tenía loco en los coloquios, que era ¿qué quería decir Brodel con la metáfora de que lo social es una liebre muy esquiva? Y esta es una metáfora fantástica. Lo social es una liebre muy esquiva. Y para nosotros esto es convocante, porque de lo que se trata es de definir las estrategias para cazar la liebre. Y los modos de cazar la liebre son diferentes, como sabemos. Y América Latina es una liebre muy esquiva. Permítanme cerrar esta especie de introducción sobre la sociología histórica señalando que se trata de un campo híbrido donde en realidad más que articularse dos disciplinas, se hibridan fragmentos de ambas disciplinas. Y esos fragmentos varían según el objeto que a uno como investigadora o investigador le interese explicar. Un mismo investigador, una misma investigadora puede hibridar fragmentos de historiografía y de sociología diferentes si su objeto de análisis es diferente. No significa que cada uno tenga que estudiar una carrera de sociología y una carrera de historia o historiografía, como algunos creen. El punto de partida es considerar desde dónde comienzan su trabajo los historiadores y desde dónde comienzan su trabajo los sociólogos. En la distinción convencional, esta de la separación entre disciplinas, que es una de las peores herencias del positivismo, los historiadores construyen su objeto de análisis a partir de identificar un determinado proceso en el tiempo y en el espacio con una fecha de comienzo y una fecha de cierre. El problema de la periodización. Y en el análisis de ese periodo finalmente definido, el transcurso del tiempo es lineal. Los historiadores no se permiten volver hacia atrás en la exposición de los resultados de su investigación. Para los sociólogos, en cambio, el objeto se construye a partir de un aparato conceptual y, en consecuencia, el manejo de los conceptos permite moverse en el tiempo hacia adelante y hacia atrás según convenga a la mejor explicación de nuestro objeto de estudio. Cuando uno articula ambas disciplinas, ambas perspectivas, no es fácil, pero encuentra capacidad explicativa mucho mayor que si tomase una u otra de estas perspectivas. Y no es fácil por varias razones, entre otras porque estamos tan fuertemente formateados en los casilleros disciplinarios, cada vez más corporativos por otro lado, y lo demuestra muy claramente la dificultad y finalmente el fracaso de construir en la Universidad de Buenos Aires, allá por los 80 y tantos, y en la Nacional de Córdoba hace muy poquito, una facultad de ciencias sociales que incluyera también a carreras como historia, como antropología. Lo corporativo primó por sobre lo más importante, que era el objeto de análisis de nuestros estudios. Allá por 1990,
Yo todavía era investigador en el Instituto Gino Germani, todavía no se había creado el de Estudios de América Latina. Ricardo Sidicaro, Alfredo Pucciarelli, José Villarruel y yo propusimos la creación de un área de sociología histórica, lo que fue aceptada. Sin embargo, hubo dos reacciones bien significativas de una colega y un colega de vasta experiencia, de prestigio académico, una de las cuales dijo que la sociología histórica no tenía estatuto epistemológico, y el colega que nosotros éramos vendedores de humo. Bueno, no era un aliciente precisamente, pero tercos, persistimos. Vaya a saber por qué triple milagro de Dios, la historia y la naturaleza, el área fue aprobada. Y se produjeron resultados interesantísimos. Nosotros editamos 2 libros colectivos, digo, Pucciarelli, Sidicaro, Villarruel y yo, más algunos autores y autoras invitados, Argentina en la paz de 2 guerras y representaciones inconclusas. Después, cada uno tendió a formar equipos, particularmente Pucciarelli y yo, y de ahí surgieron algunos grandes nombres que hoy están jugando un papel importante en la renovación generacional, como el caso de Ana Castellani, Mariana Heredia y Paula Lenguita, que son parte del equipo de Alfredo, o el caso de Verónica Giordano, Julieta Rostica, Inés Nercesian, Lorena Soler, en el caso del equipo que yo constituí. Y esto a despecho de lo que implicaba ese intento de descalificación, que en realidad daba cuenta de la dificultad que existía incluso entre colegas de sólida formación en entender que aquello que se llama sociología histórica, y por eso es que la sociología histórica es comprensible en Estados Unidos y es menos comprensible en otros ámbitos, es porque la sociología histórica ha sido desde el comienzo un intento de recuperar la concepción que del estudio de la realidad social tenían los llamados padres fundadores de la sociología, Karl Marx y Max Weber. Y Weber, hay que recordarlo, antes de ser padre fundador de la sociología, fue un gran historiador, sobre todo un gran historiador económico. Claro, su historia general de la economía hoy nos parece obsoleta, pero en su momento fue un trabajo realmente relevante. Algunos sitúan también a Herbert Spencer, más allá de que su positivismo de darwinismo social nos resulte repelente, pero es alguien que también pensaba los procesos sociológicos en clave histórica. Incluso a Emil Durkheim, a quien se entiende como el menos histórico de los sociólogos, cuando uno lee no tanto sus libros, sino sus artículos en los Annales Sociologiques, advertirá que tiene respecto de la historia una aproximación muy fuerte o hasta demasiado fuerte, puesto que su proposición más dura es que la historia, si quería ser una ciencia, debía ser finalmente sociología, cosa que los historiadores franceses de la época, muy dominados por el acontecimiento, por los grandes hombres, les resultó obviamente urticante. Pero de ahí vendrá la renovación que impulsarán François Simian primero, después Febvre y la Escuela de los Annales, Bloch, Febvre, Prodel. En América Latina, la sociología histórica como campo híbrido tiene una escasa presencia. Hay un núcleo en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, hay un par de grupos en Brasil, uno de ellos está preparando una revista para fin de año, y hay un núcleo incipiente en Argentina. Y esto quizás es explicable, porque entre nosotros quizás hablar de sociología histórica es medio redundante. ¿Por qué? Por el modo en que las ciencias sociales latinoamericanas se constituyeron. Yo creo que si uno analiza el proceso de formación, de constitución, de los procesos de conocimiento de las sociedades latinoamericanas, puede encontrar 2 momentos claramente diferenciados. Uno que por razones más
didácticas que otra cosa llamaría de pensamiento social. Ese que comienza con el proceso mismo de formación de nuestros estados, ¿sí? Con el proceso de construcción del orden postcolonial. Buena parte de los dirigentes que se enfrentaron en el proceso de construcción de nuestros estados escribieron textos, libros, artículos, en el que, además de su función política, planteaban un análisis de la sociedad en la que vivía. Bueno, en San Juan conviene citarlo. El Facundo no es otra cosa que eso. Un análisis riguroso, aunque su perspectiva no nos convenza hoy, pero un análisis de lo que era la sociedad argentina en el proceso de construcción de su Estado. Y esto se repite por doquier en toda América Latina. Buena parte de los hombres que definieron el proceso de construcción estatal en América Latina pensaron sus sociedades. Claro, uno no imagina a Mauricio Macri pensando en la sociedad argentina, pero sus antecesores sí lo hicieron, aquellos más lejanos, digamos, ¿no? Y este proceso se mantuvo durante largo tiempo. Lo que hoy llamamos ciencias sociales aparecieron relativamente temprano en América Latina. Claro, la historiografía en primer lugar, porque la historiografía, como en el mundo europeo, jugó un papel político central. Era la justificación de aquellos que habían construido el Estado. Lo mismo que la creación, por eso hay creación de Academias Nacional de Historia en todos los países latinoamericanos, como hay creación de Academias Nacional de Letras. Pero aparecieron muy tempranamente. La sociología apareció en la década de 1890 en la Universidad Nacional de Colombia. Ahí se crea la primera cátedra de sociología. Poco después, otra similar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y poco después en la Universidad Nacional de Córdoba. Y a partir de ahí, cátedras de sociología aparecieron por doquier. Y cuando uno revisa esa producción de análisis de nuestras sociedades de la primera mitad del siglo XX, encuentra que efectivamente se trataba de pensadores que procuraban articular de algún modo el conocimiento del proceso histórico desde una perspectiva sociológica. En Argentina quizás dos textos aparecen como muy relevantes: La ciudad indiana, de Juan Agustín García, y Sociología Argentina, de José Ingenieros. Pero si uno revisa la literatura de la época en el resto de América Latina, se encuentra con una perspectiva similar. García Calderón en Perú, Gino Germani tenía una fuerte aversión para estos pensadores. En tanto no los consideraba, o consideraba que no eran sociólogos profesionales. Y no me parece una buena manera de dar cuenta de la riqueza de estos pensadores. El cambio de ritmo se produjo a fines de los años 1940, en la década de 1950, a partir de la creación de la CEPAL. La Comisión Económica de América Latina fue la primera institución de carácter latinoamericano, creada por Naciones Unidas, que muy pronto se dedicó a pensar las sociedades latinoamericanas, con un fuerte impulso, sobre todo cuando Raúl Prebisch se hizo cargo de la Secretaría Ejecutiva, y mucho más cuando convocó a José Medina Echavarría a dirigir el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, el ILPES, que fue el gran centro productor de conocimientos científicos sociales en América Latina en la década de 1960. Confiado a un hombre como Medina Echavarría, sociólogo español, exiliado a la derrota de la República, que entre otras cosas recordarán fue el traductor de Economía y Sociedad al castellano, de donde los científicos sociales latinoamericanos desde entonces pudieron leer a Weber mucho antes que los colegas norteamericanos, que cuando lo leyeron en la traducción de Parsons
lo leyeron cercenados según a lo que Parsons le gustaba que Max Weber hubiera dicho. Y hay una diferencia entre lo que Max Weber dijo y lo que Parsons quería que Weber dijera. Pero, y acá comienza otra historia. En 1957, Naciones Unidas impulsa la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. 1957, 2 años antes de la Revolución Cubana. En 1967 se crea el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, 2 años antes del Cordobazo. Estas dos instituciones van a jugar un papel importantísimo en la promoción, renovación y creación de pensamiento sobre las sociedades latinoamericanas. Y lo hacen en un contexto en el que las ciencias sociales se institucionalizaron y se profesionalizaron. Y esto va a implicar transformaciones de diversa índole. Y aquí viene quizás lo interesante, cuando uno coteja, compara ese periodo precedente que yo llamo de pensamiento social con este de ciencias sociales institucionalizadas y profesionalizadas. Porque en ambos hay una común preocupación por pensar los problemas de nuestras sociedades en clave política. Conocer para transformar. Y de esto da cuenta la secuencia de lo que se ocuparon las ciencias sociales en estos últimos 50, 60 años. El primer gran debate fue el de la modernización, que venía impulsada por las teorías de la modernización generadas en el centro del sistema capitalista mundial y que preconizaban un conjunto de recetas para que los países de la periferia, como le llamaba Prebisch, alcanzaran lo que Rostow llamó el take-off, es decir, el despegue. El librito de Walt Whitman Rostow fue un libro, es un libro de poca calidad académica, pero tuvo un impacto importantísimo porque puso de relieve un debate que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, el debate sobre el desarrollo económico y social de nuestras sociedades. Y en ese libro Rostow señala que el capitalismo en los países centrales se desarrolló según una secuencia de etapas, donde el punto clave es lo que él llamaba el take-off, es decir, el despegue. Cuando una sociedad alcanzaba ese punto, el desarrollo estaba asegurado. Valió muchísimas críticas, pero lo más interesante del libro de Rostow es el subtítulo de su libro Etapas del crecimiento económico, del desarrollo económico. El subtítulo es Un manifiesto no comunista. El libro estaba dirigido a combatir las propuestas de organización social y política socialistas. En el contexto de la Guerra Fría, esto es bien entendible. Esas teorías de la modernización llegaron rápidamente a América Latina. De hecho, la primera formación de científicos sociales en la FLACSO estuvo marcada por la presencia de profesores estructural funcionalistas y partidarios de la teoría de la modernización. Incluso en Gino Germani esto es claramente apreciable, si bien Gino Germani tenía una particularidad que era muy atento a los procesos históricos. Y este no es un dato menor. El otro fenómeno curioso es que CEPAL e ILPES, junto a otros centros como el CELADE, el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos, se instalaron y generaron una ola de producción de conocimiento de América Latina notabilísima en uno de los países menos latinoamericanos que hay, como es Chile, que rivaliza con Argentina, a ver cuál de los dos es el menos latinoamericano. Pero Chile, que durante mucho tiempo se creyó la Gran Bretaña de América Latina, tuvo esta paradoja. Más paradójico aún cuando uno sabe que buena parte de los proyectos de constitución de un Estado o de una entidad supranacional
latinoamericana o hispanoamericana, como se decía en la época, en el siglo XIX, provino de investigadores o de pensadores chilenos. Algo ocurrió en esa sociedad, más allá de Diego de Portales, para que perdiera esa entidad o esa vocación latinoamericana y se recluyera sobre sí mismo. Pero siempre hay paradojas, siempre hay contradicciones. Quizás uno de los proyectos más innovadores en el siglo XX fue el de Oscar Weiss, un destacado miembro del Partido Socialista Chileno que propuso la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas, en una idea en la que antes de la llegada de la UP al gobierno, Weiss preconizaba una integración latinoamericana definida por el carácter socialista de nuestras sociedades. Si la modernización fue la primera gran cuestión o el primer gran problema de nuestras sociedades, estuvo asociada a una propuesta de un gran geógrafo francés, Jacques Lambert, que investigando Brasil creyó encontrar en esa sociedad una sociedad dual, una sociedad muy fuertemente desarrollada, urbana, con algunos patrones muy similares a los de países europeos desarrollados, y áreas mayoritarias del país que, por el contrario, expresaban los niveles de menor desarrollo a nivel mundial. De ahí la expresión Belindia. Brasil era una mezcla de Bélgica con la India. La tesis del dualismo estructural marcó muy fuerte las ciencias sociales de la época y generó fortísimos rechazos de parte de los científicos sociales latinoamericanos. De hecho, buena parte del cuestionamiento a las teorías de la modernización y del estructuralismo dual fue lo que se conoce como estudios de la dependencia o, en la versión más difundida, teorías de la dependencia. Ahora, teorías de la dependencia es un invento de los sociólogos norteamericanos, porque tanto Fernando Enrique Cardoso como Enzo Faleto, que de alguna manera son los padres o algunos de los padres de los estudios de dependencia, nunca hablaron de teoría. Para ellos los estudios de dependencia eran un capítulo de la teoría del desarrollo o del imperialismo. Pero, como ustedes saben, estamos tan colonizados mentalmente que lo que viene del Gran Hermano termina siendo parte de nuestro lenguaje cotidiano. Bueno, basta ver los comercios que están llenos de carteles en inglés. Los estudios de modernización, la crítica a ellos y al estructuralismo y a las estructuras duales, planteó un debate bien interesante porque en el fondo se encontraba de encontrar y de explicar con otra expresión lo que se quería decir al negar la dualidad estructural. Y ahí apareció una propuesta de uno de dos grandes nombres de las ciencias sociales mexicanas, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, colonialismo interno. Ahora, cuando uno analiza detenidamente estas propuestas, una expresión que se usó durante un tiempo y después fue abandonada, no tuvo éxito, pero uno lo mira bien, y esto no era otra cosa que desarrollo desigual y combinado. Ahora, desarrollo desigual y combinado, ¿a quién invocaba? A Trotsky. Y en el conflicto ideológico y político de esos años, Trotsky no era buena palabra. Entonces, mejor que hablar de desarrollo desigual y combinado, que es una expresión certera, bueno, aparece colonialismo interno, que en cambio no lo es tanto, porque colonialismo quiere decir otra cosa. Pero era parte de este intento de explicar nuestras sociedades, sus contradicciones y las propuestas de superación. Y ahí aparece un debate que adquirió una resonancia muy grande
se prolongó durante más o menos una década, año más, año menos, entre 1965 y 1975. América Latina, durante el periodo colonial, ¿había sido feudal o capitalista? Y este debate se inició con un artículo de Rodolfo Puiggrós, argentino exiliado en México, que en el suplemento El Gallo Ilustrado del diario El Día, del DF, publicó un artículo donde señalaba que América Latina había sido conquistada y colonizada por España y Portugal, implantando estructuras feudales. Y a esa proposición le respondió André Günther Frank, un alemán buen conocedor de América Latina, que por el contrario entendía que América Latina había sido capitalista desde el comienzo. Y se generó un larguísimo, sesudo debate, que para reseñarlo muy rápidamente, terminó siendo una discusión acerca de quién había entendido mejor a Marx. Porque, claro, la discusión llegó a un punto tal en que para resolverse había que investigar, hacer investigaciones empíricas. Y de hecho esto es lo que hicieron algunos historiadores, Juan Carlos Garavaglia, Carlos Empata Sadurian, Ciro Flammarion Santana Cardoso, que se trabajó, incluso el primer Ernesto Laclau, cuando todavía era historiador, que se recogieron en un cuaderno de pasado y presente que se llama precisamente Modos de producción en América Latina. De algún modo, esta cuestión había sido planteada algunos años antes, en 1949, por una de las más grandes figuras del pensamiento de las ciencias sociales argentina, ignorado en Argentina, idolatrado en México, que es Sergio Bagú. Sergio Bagú, en un análisis de las estructuras económicas y sociales de la América colonial, marcó la primera caracterización de esas estructuras en términos que no eran ni feudales ni capitalistas. Y acuñó una expresión quizás no muy feliz, la de capitalismo colonial, pero de todos modos implicaba pensar en una dirección diferente a la que había transitado la discusión hasta ese momento. Claro, la discusión sobre el carácter feudal o capitalista de América Latina era, en primer lugar, una discusión entre marxistas, independientemente de su disciplina de origen. Sociología e historia en primer lugar, pero también algunos de economía, como en el caso de Horacio Schiapardini. Y de algún modo tenía que ver con la ruptura que se estaban planteando en lo que suele llamarse el marxismo occidental, a partir del cuestionamiento de la versión canonizada del marxismo bajo la forma de stalinismo, que encontró en Italia, en la herencia de Antonio Gramsci, pero también en el seno del Partido Comunista francés, algunas vertientes realmente innovadoras. La discusión tenía además un correlato sobre lo que estaba pasando, no en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sino en el siglo XX. Y la preocupación era claramente política, porque si América Latina había sido feudal y quedaban resabios del feudalismo, de hecho, todavía en 1964, en vísperas del golpe militar en Brasil, el Partido Comunista Brasileño establecía que la estructura rural del país era semifeudal. Si América Latina tenía todavía elementos feudales, la tarea era la revolución democrático-burguesa. De la otra vertiente se señalaba que si América Latina había sido capitalista desde el comienzo, 4 siglos de dominación colonial capitalista mostraban la ineficiencia de este modo de producción para resolver los problemas de las grandes mayorías. En consecuencia, la única solución era la revolución socialista. Era buscar en un elemento del pasado claves explicativas del presente para transformarlo. Y en ese sentido, cuando uno analiza procesos del pasado, actúa como los psicoanalistas.
busca en el pasado claves explicativas del presente para entender el presente. Y cuando uno entiende su presente, quedan dos caminos: o acepta y sigue como es, o decide cambiar. Y esto es muy importante porque efectivamente las ciencias sociales latinoamericanas siempre se plantearon esta articulación entre conocer la realidad para transformarla. Ahora, es bien interesante cómo en la secuencia de los problemas que analizaron las ciencias sociales latinoamericanas en estos 50, 60 años, todas las cuestiones que se abordaron quedaron sin resolución. ¿Por qué? Porque la coyuntura cambió de una manera tal que el eje de la discusión pasó de un problema a otro. Y hacía la cuestión de la dependencia, de la cuestión del carácter feudal o capitalista de nuestras sociedades, apareció el problema del Estado. Y el problema del Estado apareció sobre fines de los años 1970 de la mano del grupo de trabajo sobre Estado de Claxo, liderado en ese momento por Guillermo O'Donnell, que ya había obtenido un suceso resonante con su libro sobre el Estado burocrático autoritario que analizaba el caso argentino. Y los análisis sobre el Estado adquirieron un relieve realmente importante y ocupó buena parte de la preocupación de los científicos sociales, como lo muestra el congreso realizado en México, que se tradujo en 2 voluminosos volúmenes, valga la redundancia, de la Revista Mexicana de Sociología en 1977, que recogió la totalidad de las ponencias que se discutieron en un congreso realizado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. El problema del Estado, o de analizar el Estado, era realmente novedoso, porque cuando uno analiza la producción científico-social latinoamericana, encuentra, o por lo menos hasta donde yo he llegado a conocer, un único libro que se propuso analizar el proceso de formación del Estado en América Latina. Y fue un libro escrito por un argentino, Marcos Kaplan, discípulo de Silvio Frondizi, es decir, de formación marxista, exiliado en Santiago del Chile, que escribió y publicó este libro que apareció efectivamente por la editorial universitaria en Chile y que después se reeditó en Argentina por Amor Rortu. Pero uno lee ese libro y en realidad, más que una historia del proceso de formación del Estado, encuentra una historia política, una buena historia política, pero no de formación del Estado. Son dos cosas diferentes, aunque claramente estén articuladas. Y todavía hoy seguimos careciendo de una historia que nos dé cuenta de cómo se formaron los estados en América Latina. Y quizás el intento más serio, o más que el intento, el mojón inicial, una piedra angular, fue una ponencia que Norbert Lechner presentó en ese congreso al que hacía referencia en México sobre crisis del Estado en América Latina. Y la ponencia se convirtió en un libro que apareció también en 1977 con el mismo título, que tuvo escasa difusión porque fue publicado en Caracas por una editorial de un argentino, Varela Cid, libro que no circuló por razones obvias en la Argentina bajo dictadura y que solamente va a ser reeditado después, cuando aparecieron las obras completas de Norbert después de su fallecimiento. Y este es un libro híbrido. Es un libro donde uno encuentra elementos de ciencia de la política, que era la disciplina de Norbert, de historia, de sociología y de economía. Un libro que invita a pensar la complejidad del proceso de formación del Estado en América Latina desde una perspectiva pluridisciplinaria o de hibridación de disciplinas. Lamentablemente, sin eco posterior. Cuando las dictaduras comenzaron de algún modo a ser cuestionadas, apareció un nuevo problema. Y este problema fue de algún modo iniciado por una convocatoria de la Secretaría Ejecutiva de Claxo a una conferencia regional a realizarse en San José de Costa Rica,
en octubre de 1978, sobre las condiciones sociales de la democracia. El autor de la convocatoria fue un sociólogo argentino, para entonces secretario ejecutivo de Claxo, Francisco Delitzsch. El título mismo del artículo convocante era un remedo de Barrington Moore, porque Delitzsch era un gran conocedor de la obra de Barrington Moore. Y pensar sobre las condiciones sociales de la democracia implicaba también una manera diferente de plantearse frente a las dictaduras todavía fuertemente instaladas. Estamos hablando de 1978. No solo en el Cono Sur. Somoza en Nicaragua era un buen ejemplo de la persistencia de diferentes formas de dictadura, desde las institucionales de las Fuerzas Armadas típicas del Cono Sur, pero también de Guatemala y El Salvador, o de esta estructura patrimonialista o como quiera llamársele, de la cual Somoza era uno de los representantes más elevados y también uno de los últimos. Quizás no haya sido por azar que la Conferencia de San José terminase con una declaración de apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que 8 meses después tomará el poder al expulsar a Somoza del país. La cuestión de la democracia apareció en realidad cuando comenzaba también el primero de los procesos nacionales de democratización, muy poco conocido, el de la República Dominicana. De la República Dominicana, que sucedía a la larga dictadura de Trujillo y el trujillismo sin Trujillo de Balaguer. Pero después, 1979, Perú y Ecuador, que salen de gobiernos militares e inician un proceso de transición a la democracia política. 1980-1982, Bolivia. 1982-83, Argentina. 1985, Uruguay, Brasil. 1989, Paraguay, Chile. Y desde entonces la cuestión de la democracia, de la democratización, de la transición de dictaduras a la democracia generó debates intensísimos, algunos incluso muy vinculados a la dinámica política del momento, que se puede resolver en la polémica entre Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulián. ¿Cuándo termina la transición a la democracia? Y Garretón señalaba que termina cuando el primer presidente elegido democráticamente transmitía los atributos del mando a su sucesor elegido también democráticamente. Y Tomás Mulián, en cambio, entendía, y a mi juicio mucho más certeramente, que la transición de la dictadura a la democracia terminaba cuando dejaban de tener vigencia los resabios o las imposiciones de la dictadura. Y entonces, si uno toma en cuenta este proceso, advierte que una de las dictaduras más largas, la chilena, la más larga de todas, la brasileña, 21 años, pero la dictadura hegemonizada por el general Pinochet, que acaba de ser reivindicado por Jair Bolsonaro, tuvo una transición aún más larga. Y terminó cuando se eliminaron algunos de los condicionamientos que Pinochet logró introducir en la constitución de su país antes de la elección de Aylwin como presidente. Pero en todo caso, un debate extremadamente interesante. Un debate que se produjo en un momento de clivaje o de viraje en las ciencias sociales latinoamericanas, muy influenciada por lo que estaba pasando en el mundo, con algunos problemas bien relevantes. Se pusieron de moda algunas cuestiones. Hace un momento se invocaba precisamente el de la modernidad, con la aparición de lo que se dio en llamar la posmodernidad, que fue una moda efímera, pero que causó o tuvo efectos bien relevantes. Y yo recuerdo una conferencia organizada por Claxo para discutir precisamente ahí sobre fines de los años 80 esta cuestión.
Y ahí una de las contribuciones, a mi juicio, más interesantes fue la de Aníbal Quijano. Porque ustedes saben que la llamada posmodernidad, fuertemente crítica de la modernidad, a la que acusaba, entre otras cosas, de ser responsable de fenómenos como el nazismo, los genocidios, etc. Y muy agudamente, Quijano recordaba en su intervención que en realidad la modernidad nació bifronte. Había una modernidad fundada en la razón instrumental, cuya expresión máxima era el utilitarismo inglés con Bentham a la cabeza, que es la que finalmente había triunfado y que era la responsable de la destrucción de los valores primigenios de la modernidad. En contrapartida, esta la razón instrumental, con la idea de la modernidad fundada en la razón liberadora que Quijano filiaba en Rousseau, y que es la vertiente de la modernidad que fue derrotada. Muy posteriormente, nuestro compatriota Eduardo Gruner analizó el proceso de la revolución haitiana y mostró que ella era de alguna manera por parte de los esclavos de origen africano que se sublevaron en nombre de los valores de libertad, igualdad y fraternidad impulsado por la primera fase de la Revolución Francesa, los que de hecho ponían de relieve la universalidad de los principios de la razón liberadora. La moda de la posmodernidad pasó, y al pasar pasó también este debate acerca de si efectivamente el desarrollo del mundo contemporáneo fue una contraposición entre dos razones de entender la modernidad, o instrumental o liberadora. Y esta es también una postura que remite a definiciones políticas del presente. Allá por 1995, Guillermo O'Donnell, entrevistado por la revista Ágora, decía, a modo de autocrítica, que habíamos pecado demasiado institucionalistas, analizar los procesos de transición a la democracia y de democratización. Y habíamos prestado atención a las instituciones del régimen político democrático y habíamos dejado de lado las condiciones sociales que hacían posible o no la existencia de regímenes políticos democráticos. Y muy poco antes, en un congreso en Roma, Jorge Graciarena, otro de los grandes nombres de la sociología argentina, también bastante olvidado, planteaba que para analizar los procesos de democracia y de democratización había que atender a explicaciones políticas, explicaciones sociales y explicaciones históricas. Y esto se entiende bien cuando uno ve que la mayor parte de los científicos sociales que actuaron en las décadas de 1950, 1960, 1970, 1980, incluso quizás como límite máximo con alguna excepción prolongada en los 90, pensaron las sociedades latinoamericanas en una clave que era inequívocamente de una perspectiva histórica. Que es una de las razones por la cual me parece que en América Latina la expresión sociología histórica no tiene el mismo contenido que uno puede encontrar en la sociología o en las ciencias sociales norteamericanas. Las ciencias sociales latinoamericanas se constituyeron desde los 50 en adelante como un entramado de ciencia de la política, de la economía, de la historiografía, de la sociología. Y quizás el libro que mejor resume ese compendio, esa hibridación, es Dependencia y Desarrollo en América Latina. Pero no es el único, porque poco antes, ustedes saben que Dependencia y Desarrollo apareció en 1966 como una versión mimeografiada que se discutió en el interior del ILPES. Y en 1969 se convirtió en libro editado por Siglo XXI. Y lleva ya como 30 y pico de reediciones. Pero antes de eso, en 1962, José Medina Echavarría publicó también, primero como un informe interno del ILPES, después como libro, en este caso publicado por Solar Ayet de Buenos Aires, Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo de América Latina, donde mostraba que la situación del subdesarrollo de América Latina era el resultado de los varios siglos de su historia desde la dominación colonial en adelante. Y Medina Echavarría encontraba que la clave explicativa
del atraso latinoamericano residía en la larga persistencia del sistema de Hacienda. Esto es lo que nos llevó a Verónica Giordano y a mí a tomar a la Hacienda como una matriz societal, la más ampliamente difundida, pero que uno debe analizar vis a vis la plantación esclavista, que es previa en el tiempo, pero finita anteriormente, y la estancia rioplatense más vinculada al trabajo asalariado. Pero la persistencia de la Hacienda y sobre todo la difusión geográfica de la Hacienda desde el norte de México, y el norte de México no es el norte de México actual, el norte de México es el norte arrebatado por los Estados Unidos, Colorado, California, Nuevo México, hasta el Valle Central de Chile. Y esto está vinculado a una cuestión bien interesante que se planteó por esos años, que ustedes saben, me estoy refiriendo a los años 1950, que Estados Unidos impulsó para la reconstrucción de Europa el Plan Marshall. Y la CEPAL fue a pedirle al gobierno norteamericano un Plan Marshall para América Latina. Y obviamente, ¿cuál fue la respuesta norteamericana? Es que vienen a pedir un Plan Marshall si ustedes no pasaron por una guerra. Y la respuesta fue muy clara, claro, no convincente para el poder norteamericano. No es cierto, América Latina no vivió una guerra como Europa y Japón, pero ha vivido 500 años de explotación colonial y posterior. Y ese saqueo de América Latina es lo que ameritaba un proceso de cooperación económica, de inversión económica por parte de Estados Unidos. Claro, estaba destinado al fracaso, pero en todo caso revelaba una vocación fortísima para explicar los procesos y los problemas del presente en clave de larga duración. Y no es casual que la idea de la larga duración en América Latina, en primer lugar, haya tenido mayor aceptación y mayor empleo por parte de sociólogos y politólogos, pero sobre todo de sociólogos, que de historiadores. El Chico de Oliveira. Consistente para explicar en primer lugar la sociedad brasileña. Y podríamos señalar muchísimos ejemplos en los cuales esta categoría aparece. Bueno, no quiero abusar demasiado de la paciencia de ustedes y me gustaría señalar un punto más para terminar. Yo creo que el debate sobre la democracia, la transición a la democracia, cerró una etapa de problemas dominantes, reemplazado por una fragmentación de problemas. Y las ciencias sociales latinoamericanas hoy están muy fragmentadas, yo diría excesivamente fragmentadas. Y este es un desafío para todos y todas nosotros. Ahora, cuando uno analiza ese proceso que he reseñado muy rápidamente, una constatación adicional que se observa es que nuestras sociedades han vivido en crisis tras crisis, diría en crisis permanente. Y estas crisis de nuestras sociedades se tradujeron en crisis de las ciencias sociales también. Ahora, toda crisis es un momento de desafío y nunca se vuelve de una crisis a un estadio anterior. Se vuelve a uno. Puede ser superior o no, pero nunca se vuelve hacia atrás. Ahora, ¿será que la crisis es nuestro modo de ser? ¿Será que estemos condenados a vivir permanentemente en crisis? ¿O será que alguna vez las crisis entrarán en crisis? Y cuando las crisis entren en crisis se acabó nuestro trabajo. Yo creo que debemos plantearnos y replantearnos el modo en el que ejercemos nuestros oficios, el modo en el que pensamos nuestras sociedades y tratamos de explicarlas. Y hoy yo advierto que hay muchísima producción centrada en temas y poquísima producción centrada en problemas.
Y la distinción entre tema y problema no es una distinción menor, porque el tema se resuelve con una buena descripción. El problema requiere, en cambio, una explicación. Y para una explicación es necesario tener un concepto o un conjunto de conceptos. Y para tener conceptos hay que tener teoría. Y sin teoría no hay explicación científica posible. Y llegamos a un punto en el que me parece que hay que atreverse a ser heterodoxos. Atrevernos a impensar las ciencias sociales, a indisciplinar la investigación y a usar la imaginación. La imaginación sociológica, como quería Rice Mills, la imaginación histórica de la sociología, como pedía Seda Skocpol, o la imaginación sociológica de la historia, como me gustaría añadir. Muchas gracias.